learning. It's very important whenever you are working, especially with language. You have to be like aware and conscious about the errors that you have. That usually is because Spanish. Remember that as we use Spanish as our first language, it interferes to the language or languages that we are learning. For example, if you're learning more than English, you uh, imagine that you are learning Japanese, let's say. Japanese will interfere to your Spanish and to your English and will be a little bit strange. The idea is to identify those interferences and just change it. And your language will start becoming into more natural. Now, let's start checking some errors, general errors that are very normal in this stage in which you are that I could identify. Let me please be writing on the screen. Be very careful, please, whenever you use the verb choose. Okay, the verb choose. Remember that it has two O's, and whenever it is into present or using its base form, you pronounce the double U like saying I choose. Choose, like you, let's say, choose, all right? And that's present. But if you're talking into past, the verb change into chose. So just one O, all right? So that's the way you make the difference. So whenever you're talking about into past, you say chose, that's past, and choose is present. I guess that in the interaction, it was into the past, was supposed to be chose. Okay, remember that English has several sounds that are similar to these ones. Chow, I, a. You know, that is to identify those ones and just start repeating them. Well, another one was whenever you're using people. Remember, people is part of that group of words that are very important because you have the person that it's the singular and people is the plural. So whenever you use person, usually the conjugation will be into singular and people in plural. So when you use people, you have to be always sure that you use people don't, never people doesn't. Okay, always people don't. Whenever you use person, in that case you can use the other auxiliary that is doesn't, regarding especially the negative. That was the most important. Okay, then, okay. Whenever you're doing these long sentences, whenever you say, I think, like in Spanish, pienso que este es un gran problema, algo así. In English, we usually tend to say, I think is a big problem. Okay, that is almost correct, but it is not completely correct. The problem is that in here, in this sentence, you have in fact two sentences. So if you have two sentences, you have to have two verbs and two subjects. So there is missing one subject that it's, I think it is a big problem, because as you're talking about the problem represents it. That's why you always, whenever you have, especially, I think, I believe, I understand, whatever those ones. And next, you're going to speak about whatever. You need to, yes or yes, after that, to have a subject. Most of the cases, you're going to be speaking about things, so you're going to have it. But if you're speaking about a person, you will have there, for example, he, she, etc. Okay, but remember, this pattern is very important in English. It's really common that you have two sentences like that. Just be sure about the subjects, especially the subject it, that for people that we speak Spanish, is really common that we usually forget to use it, because in Spanish we don't use it. We have something like that, but we never use it. So that's the problem. Another one is the pronunciation of this word. This one, okay? You have to be careful on that sound.
that one. All right. The incorrect is to say vegetables. O cualquier otra variación a eso es incorrecto. Lo correcto es que en la G haya un sonido como el sonido del pronombre she, ese sh, ese sonido sibilante en la G. Y hacemos besh, besh. Y a toda la palabra es vegetables, 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 vegetables. Okay, like that. The idea is that in that part, usually you will listen the native speakers. They do that really faster. So that is to do the same, like saying vegetables, vegetables. Or if you want to say in singular, you will say the same vegetable, vegetable, vegetables. So something like that. And regarding the same word, vegetables also belong, to that group of words that most of the cases, they must be plural because they are nature. Remember that vegetables are part of those non-countable nouns because they are not possible to be counted. So that's why in most of the cases they will be plural with that s. It's like shoe. Usually you're not gonna have shoe. You're gonna have shoes. The same vegetables, shoes, glasses, pants. Those ones, most of the cases, and always they must be plural. This is the same case with vegetables. So, as always they must be plural, the conjugation for the verb of whenever you use vegetables, always must be also plural. So, never you can say vegetables is. No. Always is vegetables are. Always. If you're going to use a negative auxiliary, you will say vegetables don't. Or especially don't, right? In all of the case, in past will be like didn't, but you don't have options there. In all of the cases, you have didn't. In present, yes, you have to make between don't or doesn't. Vegetables always is don't, just in case. Okay, and of course for the questions also always is do, never does. All right, unless you are speaking about just one vegetable. About one doesn't matter, does. But then in all of the cases is do or don't. Then let me see. I just took notes here. All right. This one. Just in case, I don't know, it was, I guess because the context, it was a little bit incorrect, but then at the end it seems to be like correct, but just in case, I don't want to miss it. Be careful, of course, with the word actually. Remember that this actual, for that, in English, doesn't have the same meaning for Spanish. En Spanish, actual quiere decir actual, hoy en día, algo relacionado al presente. Eso quiere decir en español actual. But in English, actual is not today. Actual in English means real, something that is real, that is not fantasy. Actual is that. So that's why whenever you say actually, you are saying en realidad. That is the correct meaning for actually. It's not actualmente. ¿Ok? Para decir actualmente se dice currently. Currently, currently, or current, if you want. Ese quiere decir actualmente, que tiene que ver con hoy. O también se puede decir today, or you can say nowadays. Pero nunca actually, porque actually quiere decir real, de realidad. En realidad, real, etc. Es muy común que en inglés, en vez de decir real, casi nunca se utiliza la palabra real, al menos que tenga que ver con gramática o con algo de las ciencias. La mayoría de la gente cuando quiere decir que algo es real, en inglés utiliza justamente actual. Si quieren decir, por ejemplo, esa película es real, en inglés van a decir, that movie is really actual. Y ahí están diciendo real, no están diciendo actual de actualidad, por si acaso. Just in case. Okay, that was. Another which is very, very important.
Recuerden que en inglés, y lo voy a explicar en español para que no haya el problema, porque esa es una parte idiomática. El inglés, a diferencia de otros idiomas, cuando utiliza sus saludos son diferentes a los del español. Son parecidos en la mayoría, pero hay una variante en los saludos que van en la noche. Entonces, por si acaso repasemos eso. En la mañana se dice good morning, que eso ya hemos aprendido. Los hablantes nativos casi nunca dicen good morning, ellos solamente dicen morning. Eso es lo mismo que decir good morning. Si ven películas o si alguna vez hablan con un hablante nativo, ellos no dicen good morning, dicen directamente te dicen morning y eso quiere decir good morning. O sea, es su forma de ellos de decirlo. Pero good morning siempre es en la mañana. En la tarde decimos good afternoon. Hasta ahí lo mismo con el español. La diferencia radica en la noche. En la noche hay dos saludos. Hay uno que es, en inglés, ellos hacen la diferenciación en la noche, a partir de las 7 de la noche más o menos, o puede ser 8 de la noche, dependiendo dónde están en la región, porque ya sea en Estados Unidos o en Europa, el sol se entra a las 10, como a esta hora se está entrando el sol en la mayoría de los lugares en Estados Unidos, o sea, como hasta antes de las 10 de la noche todavía el sol es radiante. Entonces, a ese momento ellos le dicen evening, cuando el sol todavía no se ha terminado de entrar. Es por eso que, por tema cultural en inglés, siempre que a partir de las 7 de la noche se llega a cualquier lugar, cuando se está llegando a cualquier lugar o cuando se va a saludar digamos, de entrada, es que se va a utilizar siempre el good morning, sorry, good evening. Siempre cuando llego a un lugar en la noche digo good evening. He hecho la interacción donde he llegado y luego me despido como para decir bye bye. Uno puede decir, para despedirse en la noche uno tiene tres opciones. Uno puede decir bye bye, que es el más común. Uno quiere ser más amable y sonar más amable, puede decir goodbye. Y el que todos utilizan y es el más educado es el decir good night. Good night en inglés nunca, nunca, nunca se utiliza al comienzo de la interacción, en la noche. O sea, good night es como decir bye bye. Si uno le dice good night al principio, ya lo está despidiendo a la persona con quien está hablando y como que ya no funciona. Entonces, por eso es que siempre hay que comenzar con el good evening y ahí ya es correcto. Good evening es como decir hola en la noche. ¿Ok? Just that. Con esa parte es una pequeña aclaración porque he notado que algunos nos hemos nos hemos equivocado en esa parte y esa parte es súper neurálgica en inglés porque es lo más básico y en eso hay que tener cuidado. Y por último, la última frase en las interacciones que han hecho, y lo estoy explicando en español para que sí se entienda y no haya ningún tipo de malentendido, con el término cambio climático, ¿ok? Cambio climático se dice climate change. No change climate. ¿Ok? Recuerden que en inglés es bien fácil. Cuando en inglés yo tengo frases de ese tipo como es climate change, que en español sería cambio climático, ya que en español es cambio climático. Para llevarlo al inglés solamente lo tengo que dar la vuelta. Entonces el climático que estaba atrás en el español lo llevo delante y aparece como climate. Y el cambio que en español estaba delante ahora va a aparecer atrás y aparece como change. Y por eso que en inglés se dice climate change. Siempre es al revés, en ese tipo de frases donde tengan adjetivos. Recuerden que ahí climate está actuando como adjetivo. Recuerden siempre el ejemplo de gato negro. En español se dice gato negro. El adjetivo es negro y está después del gato, que es el sustantivo. Eso es el español. En inglés siempre es al revés. El adjetivo va primero y el sustantivo se pone al final. Y por eso es que en inglés siempre terminamos diciendo black cat y funciona. Y eso ocurre con todas las frases que tengan adjetivos de ese tipo en inglés. No existen excepciones. Y sobre todo para ese ejemplo que era climate change. En el único caso donde hay una excepción de ese tipo, y lo da la gramática inglesa a nivel general, es cuando, y eso es un problema, es un tema cultural de toda la lengua inglesa, es cuando ellos hablan sobre lagos.
tienen un problema con los lagos, ¿ok? Lakes, siempre que hablan de lakes, el nombre del lago, que sería como un adjetivo, y debería ir primero en el nombre, en el orden. En este caso se mantiene normalmente el orden del español, que es el latín, de donde vienen la mayoría de las lenguas, y en el inglés se mantiene, al igual que en el español, pero solamente ahí se mantiene. Es por eso que cuando yo voy a hablar de nombres de cualquier tipo de lagos, por ejemplo, el lago más alto del mundo, que es el lago Titicaca, lo incorrecto es decir Titicaca Lake. Si alguien dice Titicaca Lake, que hay muchas personas que lo dicen así en Bolivia, esto es incorrecto. Pareciera que fuese correcto porque Titicaca está actuando como adjetivo y estaría delante del sustantivo que es lake, y pareciera que fuese correcto como en Black Cat. Pero aquí es la excepción. Siempre que hablamos de lagos, solo con los lagos ocurre eso. Entonces, cuando yo hablo de un lago, utilizo el mismo orden que del español y voy a decir Lake Titicaca. Eso es lo correcto. Lake Titicaca. Si digamos quieren decir lago Ness, igual dicen Lake Ness, ¿ok? Y así, todos los nombres de lagos siempre mantienen este orden, pero con todo el resto se da la vuelta.